Dios le bendiga, es un privilegio estar con ustedes aquí, ahora empezando esta serie de las 16 doctrinas de fe de nuestro concilio Asambleas de Dios en México. Mi nombre es David Delgado, soy pastor de Comunidad Cristiana Príncipe de Paz, he sido pastor ahí por los últimos 30 años y hoy vamos a empezar esta serie que estoy convencido y seguro que va a ser de bendición para ustedes pastores y para toda la congregación. Hoy vamos a ver el tema que es desaprobación de doctrinas erróneas. Nuestra Constitución dice: se desaprueba todo credo herético que se oponga a la sana doctrina contenida en la Biblia y que sea contrario a lo expresado en la presente declaración de fe por la confusión, división que causa en el pueblo del Señor, según Gálatas 5:20, Tito 2:1, 3:10, segunda de Pedro 2:1 y segunda de Juan 10. Asimismo, se desaprueba toda contienda respecto a las comidas. Aceptamos la enseñanza de la Escritura, advirtiendo en contra de comer carne de animal ahogado, sangre y lo sacrificado a los ídolos, según Hechos 15:20, Romanos 14:1 al 23 y Colosenses 24:14 al 17. La importancia de la desaprobación de las doctrinas erróneas. En nuestros días estamos siendo bombardeados por muchas doctrinas erróneas que nos están afectando a nosotros como iglesia, donde hay una corriente muy marcada para tratar de hacernos creer o aceptar doctrinas que son contrarias a la palabra y se están metiendo muy fuerte. ¿Qué es la diferencia y qué es lo que hacen estas doctrinas erróneas? Primero, predican un evangelio diferente. Traen otros libros, otra forma de ver el cristianismo, o solamente exaltan una parte de la palabra de Dios, una parte del cristianismo o de la Biblia. Por ejemplo, una que es muy común es decir que Dios es amor y como Dios es amor, Él va a perdonar todo. Y esa es una doctrina, si la vemos solamente así, es errónea. Porque la palabra de Dios ciertamente habla que Dios es amor, pero también nos dice que es fuego consumidor y que es un Dios justo que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, esto es un evangelio diferente donde se están enseñando cosas. Por ejemplo, otra doctrina errónea es la doctrina de la prosperidad. Todos creemos en ser prósperos y mejorar, pero la doctrina de la prosperidad enseña que porque eres hijo de Dios, Dios está obligado a bendecirte y a darte todo lo que pidas. Y de esta forma Dios se convierte en el siervo y nosotros somos los amos. Entonces, aunque se parece mucho una cosa y otra, son totalmente opuestas. La realidad es que Dios es el amo y nosotros somos los hijos. Dios es el Salvador, nosotros somos sus siervos. Entonces traen un evangelio diferente, contrario a la palabra de Dios, y esto causa confusión y división en nuestras iglesias. Hay gente que ha sido caído en estas doctrinas. Por ejemplo, hay gente que está queriendo judaizar. Están hablando de la Torá todavía ahora en nuestros días, pero la palabra es clara cuando habla que el que se quiere justificar por la ley o la Torá de Cristo se desliga. Y cuando queremos regresar a la Torá o a la ley, a judaizar, nos alejamos de Cristo porque Cristo cumplió la ley y ahora vivimos bajo la ley de la gracia. Entonces todo esto crea confusión y muchas otras doctrinas heréticas, doctrinas como el Islam, como muchas más corrientes que están metiéndose, el hinduismo, y que suenan interesantes, pero que traen confusión y división en la iglesia. Por eso es importante saber que nuestra única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios. Hay quienes traen otro evangelio, como los mormones, que traen un libro diferente a la palabra de Dios. Y sus enseñanzas son contrarias, aunque se parecen, son contrarias
es una corriente herética. Testigos de Jehová de igual manera causan confusión y división en la iglesia. Ahora, nos preguntamos de dónde vienen estas doctrinas heréticas. Dice la palabra de Dios en Romanos 16, 17 y 18, hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejado de ellos. Esta gente no está sirviendo al Señor, dice la palabra, al Señor Jesucristo. Solo están complaciendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. Entonces, a través de la historia, hemos tenido gente que ha hecho mercadería del Evangelio. ¿Por qué? Porque se presta. Siempre he dicho que el Evangelio y la política se prestan, si queremos, para manipular a la gente, pero puede servir para guiar y hacer un gran bien a la gente si se usa correctamente. Nosotros como predicadores y como hijos de Dios estamos comprometidos a vivir conforme a la palabra. El fin de la iglesia no es hacer dinero ni tener propiedades, es ganar almas para Cristo. Y después, claro que el dinero es necesario y es importante, pero no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es predicar un mensaje de salvación en Cristo Jesús y llevar almas redimidas para que sus vidas sean transformadas, y de ser gente que anda perdida o que anda extraviada en estilos de vida muy lastimosos para ellos, su familia y la sociedad, se conviertan en excelentes hijos de Dios y en buenos ciudadanos. Eso es lo que queremos nosotros y es lo que Jesús vino. Dice la palabra también en 1 Timoteo 4, 1 y 2, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, les harán caso espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Estas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quien con sus palabras falsas engañan a la iglesia. En 1 Timoteo 4, 1 al 2 dice esto: estamos viviendo los últimos tiempos. Hay una abundancia de predicadores del Evangelio. Y qué bueno que haya muchas iglesias. A veces siento que somos como los Oxxos, las iglesias. En cada esquina tenemos una iglesia, ¿verdad? Los evangélicos. Y qué bueno, es bueno porque hay mucha gente necesitada. Pero también no podemos negar que hay predicadores, pastores, miembros que se equivocan en la doctrina y empiezan a enseñar cosas erróneas. Recuerdo una vez, un pastor me comentó: pastor, tengo un problema en mi iglesia. Hay unas hermanitas que dicen que un ángel viene a su casa en la noche y las discipula, les da estudio bíblico. Y yo le dije: eso es erróneo. ¿Por qué? Y ya no se querían sujetar a nadie porque un ángel las discipulaba. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que no envió a los ángeles a predicar, sino nos envió a nosotros, la iglesia de Jesucristo, a cada ministro y cada hijo de Dios, cada cristiano, a predicar el mensaje de salvación. Si Jesús hubiera querido usar a los ángeles para predicar el evangelio, simplemente lo hubiera ordenado, pero en la palabra no encontramos bases para este tipo de doctrinas erróneas. Así como hay muchas cosas que a través de los tiempos han salido en las iglesias evangélicas. Ahora, ¿cuál es el desafío doctrinal de la iglesia? Nosotros tenemos que presentar defensa de nuestra fe basada en la palabra de Dios. Tiene que ser bibliocéntrica y cristocéntrica nuestra defensa del evangelio. Nosotros estamos luchando contra corrientes humanistas dentro de la iglesia, corrientes socialistas, comunistas,
que no sabemos a veces hasta dónde será verdad o será mentira o será la vieja del otro día. No lo sabemos. Pero la palabra de Dios nos enseña claramente cómo debemos de comportarnos. Debemos presentar defensa de nuestra fe. Cuando nosotros estamos estudiando y yo me pongo a pensar, ¿por qué nuestros muchachas que van a la escuela, universidad, a veces se alejan del Señor? Y es que desde que van a la primaria, al kinder, los maestros le dicen, Dios no existe, es una mentira, somos producto de la evolución. Llegan a la secundaria y dicen, Dios no existe, es mentira, somos producto de la evolución. Van a la prepa y les dicen, Dios no existe, somos producto de la evolución. Van a la universidad y les dicen, definitivamente Dios no existe, somos producto de la evolución. Pero cuando nosotros llegamos a aceptar esa enseñanza, entonces nos vemos necesitados a rechazar la palabra de Dios, porque decimos, es mentira, es falso. Gracias doy a Dios y damos que ahora hay mucho material para poder decir que hay una realidad y todos los hechos bíblicos que existen relatados en el Antiguo Testamento cada vez más se van comprobando que son reales. Se están encontrando toda una serie de hallazgos arqueológicos que comprueban la veracidad de la Biblia. El DNA está comprobando la veracidad de la Biblia, los estudios científicos. Pero recuerden y recordemos, hermanos, que nosotros tenemos que basar nuestra fe en la palabra de Dios. Tenemos que presentar. Y entonces, ¿cómo le debemos hacer? Estudiando la palabra de Dios, conociendo nuestras escrituras. Ahora, debemos tener la sana doctrina, debe de ser baluarte de nuestra fe. Ha habido, vuelvo a repetir, a través del tiempo, corrientes, ideas que se han metido en nuestras iglesias. A veces llegamos a pensar que porque un siervo, una sierva es muy usado por Dios, todo lo que diga es inspirado, es de Dios. Y no es así. Todo lo que un siervo, sierva, miembro, miembra diga debe de ser basado en la palabra de Dios. La profecía debe de estar basada en la palabra de Dios, no en la interpretación de un pastor, no en la interpretación de una profeta, no en lo que diga una denominación, sino lo que diga la palabra de Dios. Esto debe de ser la sana doctrina, debe de mantenerse. Y también lo único que nosotros tenemos y donde debemos de estar y saber que la Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta. La Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta. A diferencia de la iglesia tradicional, donde el Papa y los magisterios son los que definen qué dice la Biblia, nosotros creemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Que la Biblia, a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, a través de él, podemos entender la palabra, ya que dice que no es de interpretación privada. Entonces no está limitada para unos cuantos iluminados que interpreten la Biblia, sino la Biblia está encima de cualquier denominación, de cualquier pastor, de cualquier profeta, de cualquier maestro. Debe de estar la palabra. Es nuestra única. Quiere decir que no hay otra. Nosotros somos bibliocéntricos, que estamos centrados en la palabra de Dios, en la Biblia. Somos cristocéntricos, estamos centrados en Cristo. Y debe de ser nuestra regla de fe y de conducta. Quiere decir que todos los cristianos tenemos que vivir la palabra de Dios. No vivir como el mundo. Y si la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, nosotros tenemos que abstenernos de tomar. ¿Por qué? Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿y por qué no puedo tomar una cerveza si una no es ninguna? Y yo le dije, mira, primera cosa, la cerveza no es algo que la Biblia mencione. Y la cerveza no se toma nada más una, se acostumbra a tomar más.
Nosotros, nuestro pueblo no es de tomar una sola. Y nosotros somos de una, no es ninguna, véngase las demás. Y somos un pueblo que tiende a emborracharse. Y entonces cuando nos emborrachamos, abrimos la puerta. Y la palabra es clara, que los borrachos no eran en el reino de los cielos. Entonces, como nosotros tenemos esa libertad, preferimos no usarla, porque la palabra nos habla claramente a dónde podemos ir. De igual manera, tampoco nosotros hemos decidido no fumar, no emborracharnos, no usar drogas. Aunque alguien puede decir, está permitido. Sí, la palabra de Dios dice que todo es permitido, pero no todo me conviene. Y la palabra de Dios dice, todo es permitido, pero no me dejaré dominar por ninguna. Y esta gente que se deja seducir por el camino del diablo, terminan siendo seducidas. Entonces, nuestra regla de fe y de conducta es la palabra de Dios y tenemos que estar muy pendientes. Doy gracias a Dios por las asambleas de Dios, que somos una gran iglesia, una iglesia sana, firme, donde podemos saber que estamos oyendo la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, donde tenemos una gran estructura y donde somos una iglesia organizada y santa, perfectible como todas, pero nuestra regla es la palabra de Dios. Y por eso las asambleas de Dios hemos puesto este capítulo, que es la desaprobación de las doctrinas erróneas. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor de acuerdo a su palabra. Que Dios le bendiga a todos. Es un privilegio haber podido compartir esta enseñanza con ustedes. Dios le bendiga.